Bueno, muy buenos días, espero que estén muy bien. En la clase virtual de hoy vamos a ver al último de los ensayistas, ¿sí? Este va a ser el último autor de ensayos que vamos a ver. Después a partir de la semana que viene, ya vamos a dar paso a la literatura de ficción. Pero bueno, en esta primera unidad me interesaba presentarles tres autores, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Pero tres autores que llevaron adelante la tarea intelectual de intentar definir qué es la identidad nacional. Por supuesto que también podríamos haber agregado a otros autores como Sarmiento, por ejemplo, pero bueno, por una cuestión de tiempo también y porque me interesa bueno, que avancemos y que leamos literatura de ficción, con Scalabrini Ortiz, que es el autor de hoy, cerramos esta primera unidad de ensayistas. ¿Sí? Bueno, como les estoy diciendo, el autor del día de hoy es Raúl Scalabrini Ortiz, que además de ser una avenida, ¿no? Una avenida de la capital, además de ser una estación de subte de la línea D, fue un gran intelectual argentino que nace a fines del siglo XIX, en 1898, y muere en el año 1959. Scalabrini, como muchos de los hombres de su tiempo, eh, al principio de su carrera se dedicó al estudio de la ciencia. Recordemos que estaba el positivismo, ¿sí? Como vimos en la clase pasada con ingenieros. Principio del siglo XX, el positivismo es la corriente filosófico-intelectual que está en lo máximo, digamos. Entonces Scalabrini estudia ciencias naturales, incluso estudia en la Universidad de la Sorbona, ¿sí? en Francia, una universidad muy prestigiosa, muy importante. Pero luego de esa formación, ¿sí? Ya alrededor de los 30 años, comienza a dedicarse de lleno a la literatura. Escribe cuentos, escribe poemas, escribe notas para diversos diarios, pero el libro que se considera el más relevante en su producción literaria es el que vamos a intentar estudiar juntos, acercarnos juntos, que es El hombre que está solo y espera. ¿Sí? El hombre que está solo y espera es, bueno, como les vengo diciendo, un ensayo que aparece en el año 1931. Fíjense la importancia de las primeras décadas de nuestra historia en el siglo XX, quiero decir, la importancia, ¿no? Por cómo los autores, Mallea, antes, bueno, después vimos ingenieros, pero ingenieros viene antes en el tiempo que Mallea, y Mallea y Scalabrini son contemporáneos, ¿sí? Fíjense cómo está muy, muy presente esta preocupación por la identidad, ¿no? Bueno, definir qué es el hombre, en concreto el argentino, ¿no? Pensemos que es una época, y esto ya lo he dicho muchas veces, pero es muy importante que nunca lo perdamos de vista. Es una época muy agitada para la vida argentina, ¿sí? Las inmigraciones, comienzan a surgir los partidos políticos, los movimientos políticos, las ideas de izquierda, ideas de derecha, militares, revolucionarios, partidos políticos, radicales, después entra en juego el peronismo. ¿Sí? O sea, es una época, la primera mitad del siglo XX, absolutamente crucial. Se forman las instituciones también, aparecen las innovaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, hay todo un entramado de sucesos que realmente hacen fascinante nuestra historia, las guerras mundiales, bueno, sí, etcétera, hacen fascinante, como les digo, nuestra historia como argentinos. Y estos autores que les presento, por más que a veces parecen aburridos, parecen densos, porque nos separan varios años, no tantos igual, pero varios años,
son testimonios de toda esa época de cambios, ¿no? Y además está muy bueno estudiarlos porque por más que resulten aburridos, que acepto, yo no lo niego, puede, por momentos, por tramos puede parecer aburrido, estos textos sirven muy bien como entrenamiento para el día de mañana cuando ustedes estudien en alguna carrera superior, terciaria, universitaria. Obviamente que nunca, digamos, es muy poco probable que todos los textos que les presenten sean de su agrado. Van a tener que sobrellevar lecturas que no van a ser muy amenas, muy atractivas, pero es parte del entrenamiento como lectores y como estudiantes, ¿sí? De todas maneras, bueno, eh, como les digo, un poco de paciencia porque la semana que viene ya comenzamos con la ficción. Nos vamos a meter primero con el siglo XIX y después ya empezamos con el siglo XX, que hay lecturas realmente muy, muy atractivas. Bueno, luego de esta introducción justificatoria, Scalabrini, bueno, él, al igual que los autores que vimos, también maneja un puñado de conceptos, ¿sí?, propios, ¿sí?, que los inventa él para intentar definir su objeto de estudio. Por supuesto que yo voy a dejar el libro en PDF, les voy a indicar qué tienen que leer, pero en esta clase introductoria, que va a ser breve, voy a dar, como he hecho antes, un pantallazo general sobre Scalabrini. El primero de los conceptos que tenemos que mencionar y que destacar es lo que él llama el espíritu de la Tierra. ¿Sí? El espíritu de la Tierra es un concepto que está en la presentación, ¿sí?, en el prólogo de su ensayo, de su libro. Y dice, ¿cómo lo define? O sea, ¿qué es el espíritu de la Tierra? Dice que es un hombre gigantesco, ¿sí? Un hombre gigantesco. Por su tamaño desmesurado, es tan invisible para todos como lo somos todos para los microbios. Es un arquetipo, y ahora voy a explicar qué es un arquetipo, enorme que se nutrió y creció con el aporte inmigratorio, devorando y asimilando millones de españoles, italianos, ingleses, franceses, sin dejar de ser nunca idéntico a sí mismo. Ay, esto no va, bla, bla, bla. Este hombre gigante sabe a dónde va y qué quiere. El destino se empequeñece por su grandeza. Ninguno de nosotros lo sabemos, aunque formamos parte de él. Somos células infinitamente pequeñas de su cuerpo, del riñón, del estómago, del cerebro, todas indispensables. Solamente la muchedumbre innúmera se le parece un poco, cada vez más cuanto más son. Fíjense, ¿no? Evidentemente, ¿qué postura ya desde el comienzo del libro presenta eh, Scalabrini? ¿Esencialista o construccionista? Respondan mentalmente, les doy 5 segundos. Se complica. Si dijeron esencialista, bueno, estaban en lo correcto, ¿no? Es decir, él está hablando de una esencia. El espíritu de la tierra, como él lo define, es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un modelo simbólico que está arraigado, está fuertemente arraigado con la cultura, e incluso es identificable, se puede identificar
de la misma forma en diferentes culturas. Un arquetipo es un símbolo, representa algo. Para que quede claro un ejemplo, un arquetipo puede ser la figura del sabio, ¿sí? O del brujo, o del chamán. Fíjense que por lo general, en las representaciones culturales, ya sea una novela, una película, ¿sí? Una leyenda, un mito, ¿cómo se representa al brujo, al chamán? Y es un anciano, suele tener una barba abundante, blanca, una capucha, un báculo, o sea, un bastón, ¿no? Por lo general esa es la figura que nos hacemos del chamán o del brujo, ¿no? Eso es un arquetipo, ¿sí? Se reconoce, es reconocible eh, a través de, o mejor dicho, por medio de diferentes culturas, ¿no? Y a través de las edades también. Los arquetipos se van actualizando, ¿sí? Pero siempre hay una esencia que persiste, ¿no? Los arquetipos, bueno, la figura del villano también es un arquetipo, ¿no? ¿Cómo representan al villano? Y por lo general es representado con un defecto físico, ¿no? Es desagradable a la vista, puede ser un jorobado o hay un medio rengo, con cicatrices, siempre aparece representado con tonos oscuros o con una expresión que, insisto, ¿no? Es desagradable a la vista, ¿no? Con colmillos o con alguna deformidad. Esos son arquetipos, ¿no? Bueno, por ejemplo, El Rey León, la célebre película de Disney, que está inspirada en el Hamlet de William Shakespeare, El Rey León está lleno de arquetipos, ¿no? La figura del héroe de Simba, por ejemplo. Bueno, la figura del héroe, que el año pasado vimos, ¿no? El camino del héroe, el héroe en sí mismo es un arquetipo. Bueno, eso fue un poco un paréntesis para charlar de algo que es muy, muy atractivo. Eh, Volvemos a Scalabrini. Entonces, Scalabrini dice que el espíritu de la Tierra lo imaginemos como un hombre gigantesco. ¿Sí? Él presenta este arquetipo, eh, que está conformado por los diferentes orígenes y las diferentes razas que conviven en Argentina. Más específicamente, debería corregirme, no en Argentina, sino en Buenos Aires. En Buenos Aires. Scalabrini, en este libro, apunta y subraya la importancia fundamental que tiene Buenos Aires como ubicación geográfica dentro de nuestro país. De hecho, el segundo concepto que presenta él y que también expongo yo ahora es el concepto de el hombre de Corrientes y Esmeralda, ¿sí? Corrientes y Esmeralda son las coordenadas, unas coordenadas, digamos, del microcentro porteño, ¿sí? El corazón de la capital federal, de microcentro, mejor dicho, es Corrientes y Esmeralda. Scalabrini, que escribe este libro a los 33 años, él dice también en su libro que este libro, esta idea, ¿no? que está plasmada en el libro, lo acompañó a él a lo largo de toda su vida. Una de las clases pasadas que hablábamos del cuento de Mallea, de Sumersión, yo les presentaba el concepto de flaner, ¿no? Este concepto que viene de un término francés, el flaner, el caminante. Bueno, Scalabrini fue un flaner, ¿sí? Fue un caminante de Buenos Aires, fue un apasionado por Buenos Aires. Y justamente este libro
es producto de esas largas caminatas y observaciones que Scalabrini tuvo sobre Buenos Aires, ¿no? Entonces, el hombre de Corrientes y Esmeralda es el hombre en el que confluye todo, ¿no? Es el hombre esencial de Buenos Aires. Y él, en este libro, se encarga de estudiar y de definir a lo largo de breves capítulos, bueno, qué conforma, cuáles son las características del hombre de Corrientes y Esmeralda. Digamos que va iluminando a este hombre de Corrientes y Esmeralda, como que va armando todo el rompecabezas y como digo, caracterizándolo, ¿sí? Desde su cómo es, como en su faceta de amistad, en su faceta amorosa, en sus pensamientos religiosos, en sus pensamientos políticos, ¿no? Digamos que para Scalabrini eh, la esencia del argentino lo encontramos en el hombre de Corrientes y Esmeralda. Él mismo dice que, por ejemplo, es un poco fuerte su teoría, ¿sí? Esto es un ensayo y como todo ensayo expone una idea para ser debatida, ¿no? Ninguno tiene la palabra final acá, pero él dice, por ejemplo, que los habitantes del norte de la Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, etc., están muy influenciados por los países eh, hermanos, vecinos del norte, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y dice que ahí no encontramos la esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha mezcla cultural, ¿sí? Obviamente que es algo polémico, a un jujeño no le va a causar gracia eso, pero sin embargo, fíjense cómo todo se relaciona con todo, ¿no? Porque si nos ponemos a charlar un poco, fíjense que la idea que un extranjero se hace del argentino es ciertamente la idea del porteño, ¿sí? La idea de un hombre o de una mujer con determinadas características, pero siempre apunta al porteño, ¿no? Es muy raro o el tango, ¿sí? Que también es muy propio de Buenos Aires, en las provincias se escucha más el chamamé, folclore. Eh, entonces, para Scalabrini, el hombre de Corrientes y Esmeralda nuclea, ¿sí? Digamos que aúna, que rejunta eh, todas las razas de los diferentes perdón, inmigrantes que llegaron a la Argentina, ¿no? Eh, bueno, y como les digo, él estudia todas las características de este hombre de Corrientes y Esmeralda, del porteño. Bueno, yo les voy a dejar el libro, les voy a indicar qué capítulos tienen que leer del libro de Scalabrini. Como les dije, también les adjunto un perfil del autor, ¿sí? Que salió en un diario, como les conté. El jueves no va a haber video, les voy a pedir que lean. Voy a dejar preguntas en el foro para charlar. Y ya la semana que viene sí comenzamos eh, con ficción. Vamos a leer el primer cuento editado eh, en Buenos Aires. Yo les voy a decir cuál. Paciencia. Y bueno, lean, cuídense y estamos en contacto. Bueno, saludos para todos.